Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.
Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Efraín Chu, yo pertenezco a la Iglesia Buenas Nuevas, Lima, Perú. En este día me agradezco a Dios por permitirme un día más de vida y la oportunidad del testimonio ante ustedes, hermanos. Yo soy un adolescente en realidad de 16 años, ya perteneciendo al grupo de jóvenes por haber culminado mi secundaria. Y justo en mi último año de secundaria he tenido la complicación del COVID, ¿no? He llegado a UCI, pero antes de eso han pasado bastantes sucesos, ¿no? Yo no congregaba a la iglesia, eran reuniones virtuales, no me costaba nada entrar tanto desde mi celular, desde la computadora o así en familia desde la televisión. Pero siempre decía, no, qué flojera, voy a jugar. O a veces decía, no, ¿para qué jugar? Mejor voy a dormir. Y a veces ni siquiera pensaba ni en la iglesia ni en mi estudio. Y ahí es cuando Dios actúa en mi vida, ¿no? Él vio que un hijo suyo estaba alejándose y como Dios a sus hijos los ama, Él actuó en mi vida y estoy muy agradecido por ello. Algunos dirían, no, estuviste en UCI, ¿cómo puedes estar agradecido? Es una bendición porque el juicio de Dios es perfecto y es como les voy a contar ahora. Yo un día normal estaba en mi casa, yo vivía en cuartos alquilados, uno por mis padres y el otro por mí, y ahí mismo conmigo vivía mi tío. Él trabajaba en un hospital y lamentablemente trajo la enfermedad a casa. Yo, cuando me enteré que estaba con COVID, porque fuimos a un hospital de un amigo de mi padre y nos hicimos la prueba de COVID. Mis padres, gracias a Dios, habían salido negativos por el momento, pero mi tío y yo estábamos contagiados y estábamos ahí encerrados en el cuarto haciendo nuestra cuarentena. Y mis padres, como seres humanos preocupados por su hijo, estaban, ¿no? Y yo decía, no vengan a cuidarme tanto, solamente díganme qué hacer porque yo no quiero que se contagien. Yo estaba preocupado más por ellos, por mis abuelos, porque yo decía, mis abuelos tienen enfermedades y les puede caer muy mal. Mis padres ya son mayores de edad también y les puede ir mal la enfermedad. Yo soy joven, a mí no me puede pasar nada. Según yo lo que había escuchado, a los jóvenes de mi edad no nos pasaba nada, pero también tenía la complicación del sobrepeso. Y eso fue lo que me llevó a UCI. Yo entré al hospital un día de noche, recuerdo bien, fue un 6 de abril del 2021. Y yo estaba confundido, ¿no? Porque era mi segunda vez en UCI, pero la primera vez fue cuando era un niño, un bebé, y no tenía conciencia de ello, pero fue muy raro para mí, ¿no? ¿Qué hago acá? Y mis padres me dijeron, vas a estar acá. Y mi madre estaba llorando desesperada al ver a su hijo entrando en un hospital. Yo entré y dormí esa noche en el hospital en el Callao. Y pues como toda persona que estaba enferma de COVID, sentía dolor, sentía fastidio. Y yo lo único que me quedaba era esperar y orar a Dios. Porque ahí es, hermanos, en la dificultad donde uno se acuerda de verdad del Señor, de cómo nos cuida, de cómo nos da la dificultad. Y yo en ese tiempo me acordaba, ¿no? Dios, me estás haciendo esto, pero ¿por qué? Pero yo todavía no me daba cuenta del por qué hasta el día de hoy. Yo entré a una sala donde habían un montón de personas también con el COVID. Era una zona COVID la cual no aceptaban visitas. Pero Dios permitió el corazón de una enfermera para que permita a mi madre darme una visita y hablé con ella. Yo le preguntaba, ¿no? En mi desesperación, mamá, ¿ya cuándo voy a salir? Porque yo ya me siento bien. Yo, en el hospital, cuando todavía no entraba a UCI, yo me sentía muy bien, ya sentía recuperación, pero no era así. Mi madre, al salir de la visita que me había dado, habló con una doctora y dijo, señora, su hijo está muriendo lentamente. Tenía una oxigenación celular muy baja de lo normal, que normalmente sería de 500 aproximadamente, pero el mío está en menos de 100 y eso ya era bastante complicado.
Y yo no sabía, pero me estaba muriendo. Y en eso les dijeron a mis padres, tenemos que hacerle una intubación a su hijo si no puede morir. Y les han hecho firmar incluso un documento para aceptar los riesgos que tomaba. Tenía 3 opciones: morir por paro respiratorio, morir por paro cardíaco o sobrevivir a la intubación y salir sano de ahí. Y Dios me permitió la tercera opción, que es salir sano. Yo en el hospital oraba, me acordaba de mi familia, yo decía, ellos ahorita mismo ya están contagiados, están con la enfermedad, y me preocupaba más por ellos que por mí. En mi familia estaban pasando dificultad también y estaban acercándose más a Dios. A veces los doctores me permitían sus celulares para hacerles llamadas a mis padres y me contaban cómo estaban con la enfermedad, sí. Y justo a las personas que yo temía que les pasara algo, que eran mis abuelos y mis padres, les pasó como una gripe común. Dios ha puesto su mano sobre ellos bastante, porque siendo adultos ya, y a mis abuelos ya adultos mayores, les pasó como si fuera una gripe normal, ¿no? Y yo con mi soberbia diciendo, no me va a pasar nada, pero yo estaba preocupado más por ellos. Más bien a mí me llevó a UCI la enfermedad. Y a ellos les pasó como una gripe, pero eso sí, a mi abuela también la llevaron a un hospital, pero no llegó a UCI felizmente. Y mi abuela tiene el Alzheimer a grado 2, mi abuelo tiene complicaciones en las piernas y en los ojos, y también, ¿no? Yo temía por eso, pero Dios permitió que ellos salieran vivos de esa situación, y el siguiente en salir era yo. Yo lloraba de desesperación, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? No tengo nada que hacer, ni siquiera hay un reloj como para ver la hora. Me dan mi comida a mi hora, el desayuno temprano, el almuerzo temprano y la cena temprano. Yo en casa estaba bastante desordenado en mi horario de las comidas, y en el hospital también me han cambiado eso. Y yo siempre preguntaba a los doctores, ¿cuándo me van a pasar la otra zona? Porque había una zona que no me recuerdo su nombre, pero era para los que ya se les puede dar de alta y están esperando a sus familiares para que los recojan. Y siempre me decían, vamos a buscar una cama para que te podamos llevar y hacemos el papeleo para que te puedan sacar. Pasaron como 2 semanas que estuve en el hospital y salí. Y era un hospital de la empresa de salud, lo cual tenía un costo. Pero ya que el presidente en ese tiempo había dicho, todos los casos de COVID van a ser atendidos por el Sistema Integral de Salud. Y por ello no nos cobraron nada por todo el tratamiento que me habían hecho. Las pastillas, los antibióticos y la intubación, que es algo bastante arriesgado y costoso. Y salimos de eso con mi familia orando a Dios, participando siempre. Mientras yo estaba en el hospital, mis padres recibieron bastante bendición. Mi familia y mi padre fue a ayudarlos dándoles víveres, por lo cual no podían salir a comprar, y ellos llegaron y les dieron víveres humildemente. Y llegando a mi casa incluso sobraron víveres, les dieron para bastante tiempo y pudimos comer y tratar de sanarnos, y pues así pasó. Tiempo después vimos que en ese cuarto donde vivimos había bastante humedad, ya que era una zona cercana a la playa y no podíamos seguir viviendo ahí porque el COVID también se había complicado por lo de la humedad, y decidimos mudarnos. Y mi padre y mi madre han viajado por todo Lima en carro para buscar algún departamento como para vivir con mis abuelos, que también ya habían salido del COVID. Y encontramos en un condominio un bastante barato lugar, y decidimos mudarnos ahí. Yo vivía en San Miguel y la zona era Caraballo, era aproximadamente 2 horas de viaje, y era bastante complicada la mudanza porque eran 2 casas diferentes, ¿no? Yo vivía en cuartos alquilados y mis abuelos vivían en otra casa. Y nos fuimos a Caraballo, y ahí nos enteramos que había una iglesia en la cual estaba el obrero, el evangelista Roberto Ticona.
nos recibió, empezamos a participar en los cultos de allá. Y yo decía, como subestimaba, ¿no?, la iglesia de Caraballo. Es una iglesia pequeña, no tiene un gran local, los hermanos no participan mucho. Y yo decía, no, mejor, ¿y por qué no nos vamos a la iglesia de Lima, que estaba más o menos a 1 hora y media de donde vivíamos? Y mis padres me decían, hijo, Dios nos trajo acá por un propósito a Caraballo y tenemos que congregar en Caraballo. Yo me negando, ¿no?, con mi corazón de ser humano. Ay, ¿por qué tengo que estar acá? Bla, 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 bla. Me negaba, ¿no? Pero poco a poco me empecé a llevar bien con la iglesia en general. Los hermanos que estaban ahí congregando ya empezaron a aumentar. Llegaron voluntarias. Yo hablo a veces con el evangelista, ¿no?, cuando llego. Actualmente ellos se encuentran fuera del país por el seminario. Y los hermanos tuvimos que organizarnos, ¿no? La iglesia de Caraballo era un poquito bastante floja en el tema de los cultos dominicales. No había participación, el evangelista tenía que preparar todo. Y yo veía eso y siendo joven no podía hacer mucho, pero también podía hacer bastante, ¿no? Pero yo miraba no puedo hacer mucho más. Yo veía cómo el evangelista preparaba solo el culto, los hermanos llegaban a veces y no llegaban. Varias oportunidades el evangelista solamente predicaba con su esposa ahí sentada y nadie llegaba al culto. Y ahorita que Pastor Oxopar está dando un seminario en Paraguay, los hermanos tuvimos que organizarnos, ¿no? Cada domingo se turnaba un hermano para predicar. Primero era mi padre, después otro hermano y así consecutivamente. Y a mí me habían dado un cargo, que era el cargo de alabancero. Yo decía, ¿cómo puedo ser alabancero? Soy, creo, el miembro de la iglesia que menos alabanza se sabe. Yo decía, no, ¿cómo puedo ser alabancero? No sé cantar y no sé nada. Y con esa mente me fui al primer culto que me mandaron de alabancero. Y en una alabanza bastante conocida que es No seré movido, en una parte he tenido un atraco y he confundido también a los hermanos que estaban cantando conmigo. Y yo pasé vergüenza en ese momento, ¿no? Eso fue una humillación para mi corazón, ¿no? Estoy enfrente de los hermanos y acabo de desentonar. Y días después, pensando en eso, agarré de milagro la Biblia. Dios me permitió el corazón para agarrar la Biblia porque normalmente yo no lo hago. Y encontré una promesa para ser alabancero en Caraballo, la cual está ubicada en 1 Corintios, en el capítulo 14, el versículo 15 al 17. Se los voy a leer. ¿Qué, pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dios podía decirme a través de esta promesa que encontré en la Biblia, ¿no? Tú canta con el corazón y transmite algo bueno a los hermanos. Y como ahorita mismo me encuentro testificando entre ustedes, hermanos, también tengo que hablar con el corazón, con las palabras correctas, según la Biblia, según la palabra y según la iglesia. Si hablo por mi propia lengua, no va a servir de nada, pero con la guía de la iglesia, con la guía de Dios, hermanos, se puede, ¿no? Yo ya tengo un lema para mi alabanza, que es desentonando, pero con el corazón cantando. Sí, no soy alguien experto cantando, he desentonado en buenas ocasiones, pero el corazón es el que me empuja a cantar, porque ese corazón está Cristo, está Dios. Hermanos, esto fue una gran lección para mí, la complicación del COVID, el acercarme a Dios por ello, el agradecimiento que tuve porque me sacó de una situación de muerte,
por lo cual yo no estaría sentado acá. Pero Dios, me salvó y ahora estoy acá testificando ante ustedes. Soy alabancero en la iglesia Buenas Nuevas de Caraballo. Hasta luego, hermanos, muchas gracias por escuchar mi testimonio. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Hoy quiero compartir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, del versículo 1, voy a leer. Así dice, Hebreos capítulo 10, del versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, haciendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta el versículo 18 he leído. Hoy es la clase de evangelización número 23 con el tema de la promesa de Dios. Cuando yo estoy leyendo este libro Hebreos,
me da mucha esperanza y alegría, porque si Dios no hubiera dado este libro de Hebreos, nosotros no podríamos comprender exactamente la redención eterna. Pero doy gracias al Señor porque nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna con su propia sangre en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. A través de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, claramente está escrito, ¿no? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso nosotros podemos comparar de estas palabras, porque en esta palabra está explicando la manera de limpiar el pecado de Israel día tras día. Constantemente estaba limpiando sus pecados a través de sacerdotes, pero no podía quitar el pecado completo para que fueran como perfectos. Busquemos esta palabra, ¿no? Porque está hablando así, ¿no? Ya, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya, hay dos cosas. Uno es imagen original. Ahí también otro, la sombra. La sombra es como no es real. Por ejemplo, ¿no? Nosotros ya podemos tapar la luz, en aquel entonces se queda sombra sobre pared. En aquel entonces ya puede imaginar, esta imagen es como tipo conejo, mano y aves, etcétera, ¿no? Por eso, entre los israelitas que estaban limpiando sus pecados cada día, matando las ovejas, y cada año, el día 10 del mes séptimo, a través del sumo sacerdote, podían limpiar sus pecados, pero no podía quitar, no podía hacer perfección a los que se acercan. Así está hablando. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo mejor sacrificio se llama el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como siendo el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quitó todos nuestros pecados, ¿no? Y luego llevando en la cruz, ya limpió todos nuestros pecados. Ya la sangre de Jesucristo debe ser diferente que la sangre de los sacrificios animales. Si hubiera sido igual, entonces ¿para qué Jesucristo iba a morir? Por eso está preguntando, explicando el versículo 2. ¿Cómo dice? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ya repitan conmigo, ¿no? No tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir que si hubiera sido perfecto a través de la oveja y la sangre de cabrío, ya no tendría más conciencia de pecado. ¿Qué significa? Cada persona, cada día está teniendo conciencia de pecado. Conciencia. Está activando en su corazón o no.
Por la conciencia la gente está acusando, tú eres pecador, porque no has cumplido mandamiento de Dios. Está activando. ¿Por qué está activando? Porque todavía no ha llegado la fe verdadera para ser justo, santo y perfecto. Anteriormente, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, entre los israelitas siempre estaban matando a las ovejas, limpiaba sus pecados por la sangre de animales. Pero con esa manera siempre estaba volviendo condenación, activando y la conciencia de pecado. Es decir que la ofrenda que estaba haciendo en el tabernáculo de reunión a través de los sacerdotes no podían perfeccionar a los que se acercan a Dios. ¿Es cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo es diferente. Cuando Jesucristo limpió todos nuestros pecados, ya Él podía hacer perfección, justificación y santificación para que toda la gente puedan recibir la salvación por la gracia de Dios. El versículo 3, como dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Significa que siempre se hace memoria. Otra vez están volviendo memoria de lo que había cometido, todavía está siendo pecador. Entonces hoy en día también mucha gente está sufriendo el pecado porque todavía no puede vencer contra su conciencia, contra su sentimiento de la condenación. ¿Por qué está sintiendo condenado? Porque está activando la conciencia de pecado. Porque todavía no está llegando la fe verdadera. Es muy importante para saber el Evangelio. El versículo 4, como dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, mi pregunta es, la verdad que el versículo 4 claramente está diciendo, la sangre de macho cabríos, becerros, toros, no podía quitar el pecado. Pero ¿por qué Dios había mandado a los israelitas para que hicieran sacrificio cada día, cada año, matando muchísima cantidad de ovejas, aunque no podía quitar el pecado? ¿Por qué les permitió? Para que ellos supieran acerca de sacrificio verdadero a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es. Porque nuestro Señor Jesucristo ya podía limpiar nuestros pecados, quitando el pecado del mundo. Es totalmente diferente. El cuerpo de animal no tenía poder borrar, cancelar una sola vez para siempre, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenía poder. Por eso busquemos Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Así dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Siempre cuando yo hablo esta palabra, este versículo, me da mucha alegría, gozo, esperanza, porque totalmente diferente. Durante casi 1500 años, ellos estaban procurando limpiar sus pecados para perfeccionar, pero faltaba algo. ¿Por qué?
por medio del tabernáculo de reunión que hizo Moisés, ese tabernáculo de reunión no es como original. Por eso nuestro Señor Jesucristo ingresó en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, ante presencia de Dios, rociando 7 veces con su propia sangre sobre el propiciatorio, hizo la redención eterna. ¿Quién lo vio mientras tanto que estaba rociando Jesucristo? Entre los hombres ninguno podía ver, porque Jesucristo ya solo estaba haciendo en el lugar santísimo. Pero ¿quién podía reconocer? Nuestro Dios. ¿Quién cobró el precio de pecado de nosotros? Nuestro Dios. ¿Quién canceló nuestro pecado? Jesucristo, por su sangre. Solamente necesita creer en esta palabra para ser justificado, santificado y perfeccionados. ¿Es fácil o difícil? Es fácil. Pero mucha gente está grabado en su mente, en su corazón: yo tengo que ser perfecto, yo tengo que cumplir mandamiento de Dios. Siempre está enfocando hacia su trabajo. Yo. Dios dice que no. Tú eres, no te puede. ¿Quién tiene que trabajar? ¿Cada uno de nosotros o Jesucristo? Jesucristo. Por eso Jesucristo ya está listo para avisar a nosotros a través de la palabra de Dios. Como dice el versículo 5 de capítulo 10 de Hebreos. ¿Ya? Capítulo 10, el versículo 5. Por lo cual, está siguiendo, ¿no? No puede quitar los pecados por la sangre de animales, ¿no? Por lo cual, ya. Entrando en el mundo, alguien está entrando en el mundo, fuera del mundo está entrando. ¿Quién? ¿Quién entra? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste. Esta palabra es de Jesucristo. Mas me preparaste cuerpo. ¿Quién tenía que preparar el cuerpo de Jesucristo? Observando la Biblia, un día apareció el ángel Gabriel ante presencia de María, virgen, y luego dice que engendrará un hijo, se llamará Jesús. El nombre de Jesús tiene significado: Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces, siendo mujer virgen, ¿cómo podía concebir, tener el bebé? Eso es preparando cuerpo de Jesucristo, nuestro Dios. Ya Jesucristo sabía que Dios iba a preparar el cuerpo de Él, sin relación de hombre. Porque todos los hombres del mundo son de Adán, ya transformaron pecadores. Pero únicamente Jesucristo, que nació por medio del Espíritu Santo del Señor, Él no tenía pecado. Por esa razón, Jesucristo tenía derecho para ser Salvador. Ya, el versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Significa que aparentemente nuestro Dios estaba pidiendo ofrenda, matando oveja, cabra, les gustaría, ¿no? Pero en esta palabra, como dice, holocaustos, expiaciones, no podía agradar a Dios. ¿Por qué? Solamente Dios tenía proyecto y esperanza. El versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea,
tenía que hacer la voluntad de Dios? ¿Nosotros o Jesucristo? Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De mí? ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo ya vino al mundo como lo que había profetizando, que iban a ser como Salvador por virgen. Ya Él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Ya, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay variedad, ¿no? La voluntad de Dios. Pero principal es salvar a nosotros. Limpiar todos nuestros pecados. Para que nosotros seamos hijos de Dios. Seamos justos ante el Señor. Por eso el versículo 8 como dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. El pecado no quisiste. Repito el versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. ¿Quién vino al mundo? Jesucristo. ¿Quién tenía que cumplir la voluntad de Dios? Jesucristo. ¿Y qué tiene que hacer? Quita lo primero, dice, quita lo primero. Ya repitan todo, por favor. Quita lo primero. Ya, existe uno, quita lo primero y luego para establecer esto último. Ya, primero, último. ¿Cuál es? Primero, último. ¿Qué es esto? Primero, quitando primero, estableciendo último. ¿No sabe? Ya, ahora está explicando sobre la voluntad de Dios, quitando primero, estableciendo último. Significa que a través de la muerte de Jesucristo iba a anular el pacto antiguo que hizo por medio de Moisés. A través del mandamiento de Dios, la gente iba a cumplir, iba a recibir la vida eterna por su obra, pero quitando primero, ya se abrogó. Significa que ya se quitó, se anuló. Por eso Jesucristo estaba diciendo, para establecer último, significa que cuando Jesucristo repartiendo la copa de vino, ¿cómo dice? Tomad esta copa de vino. Esta copa es lo que estoy derramando mi sangre para dar perdón de los pecados y estableciendo nuevo pacto. Así dice. Anulando del pacto antiguo, estableciendo nuevo pacto. Ya, en el nuevo pacto se llama promesa del Señor. Debería impactar en el corazón de nosotros, quitando mandamiento de Dios, estableciendo el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Muriendo en la cruz, limpiando todos nuestros pecados, y luego ya Dios nos da la buena noticia, como dice el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Significa que Jesucristo tanto quería hacer la promesa del Señor, quitando lo primero, estableciendo el último, para que funcione el nuevo pacto. Por esa razón, hoy en día hay dos tipos de personas existen, ¿no? Entre los
cristianos siempre está quedando bajo el mandamiento. Yo tengo que cumplir, yo tengo que cumplir. Siempre quiere procurar cumplir la ley. En su corazón siempre activa la conciencia de pecado, haciendo memoria de pecado. Por eso, según su testimonio, dice que yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Nunca puede decir que Dios me perdonó completo. Nunca puede decir que Dios me salvó de todos mis pecados. Nunca puede decir que Dios me hizo perfección. No puede. ¿Por qué? Está añadiendo, atado con su obra. Pero su obra no es perfecta. Por eso el versículo 10 así dice, ya, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mientras tanto que está leyendo, ellos son perfectos. No está escrito. Ya, repito, no está escrito que ellos son perfectos, sino que somos santificados, dice. Somos. Cuando se usa somos, nosotros. Pues hay tipo de personas existen, ¿no? Uno que lee esta palabra. En esa voluntad ellos son santificados. Pero yo no. Porque se cambia, automáticamente se cambia. Como podemos decir que gramática tiene gran poder, ¿no? Para cambiar sistema. Aunque está escrito, ya, en esa voluntad ellos son santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pero yo no. Nosotros no somos. Siempre está fallando. Pero no alcanza a entender. Pero si una persona recibe la gracia de Dios, ¿cómo lee? Lee como lo que está escrito. Como yo. Ya. Como dice, en esa voluntad somos, ya repita, somos santificados. Alguien dice que, no, yo soy inmundo, yo soy pecado. Eso es su idea. Ese es su corazón. ¿Qué es lo que quiere apoyar? ¿Qué es lo que quiere creer? Si quiere creer en Dios, tiene que creer en la palabra del Señor. Sí o sí tiene que creer. Ese es el secreto. Uno que cree en la palabra de Dios, como dice, en esa voluntad, sí, será una persona, como tiene que decir, soy santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nada más. Ya terminó. Calificación ya terminó. Justificación, santificación y perfección a través de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, porque su cuerpo había sido Cordero de Dios ya derramando toda la sangre, canceló todo nuestro pecado. Por eso somos santificados. El día de hoy nosotros leemos esta palabra, podemos decir, somos santificados. Al siguiente día, si alguien le pregunta, ¿tú eres pecador o santificado? No sé, ayer era santificado, pero ahora no. Si cambia, entonces ya no está confiando en la palabra del Señor. Por eso la promesa de Dios tiene que grabar en la mente, en el corazón. Añade nunca más, así dice, ya repita conmigo, nunca más. Siempre la gente miente, ¿no? Yo no voy a memorizar, ya, basta, ya, terminemos, ya teniendo alianza así, no pensemos más. Había peleado, insultado, ya, ahora ya terminamos. ¿Así? Sí. Pasando un mes, se recuerda. Anteriormente usted me insultó. La gente tiene buena memoria.
Pero Dios no puede mentir. Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados. De Juan Harim, de Tony, Fides, de Andrés. En aquel entonces, ya con la promesa del Señor, tiene que asegurar. Se llama la fe. La fe puede asegurar. Sellando. ¡Pum! Amén. No hay más ofrenda para el pecado, porque ya una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dos cosas. Jesucristo, ¿no? Hizo. Somos santificados, somos perfeccionados. Uno más, somos justificados por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24, así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, el versículo 24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La verdad que sale tres vocabularios: justificación, santificación y perfección. A través de Jesucristo, una sola vez para siempre. Está acompañada tiempo eterno. ¿Ya basta? Basta. ¿Ya tiene la promesa del Señor para ser salvo? Sí. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué capítulo? Hebreos capítulo 10. ¿Qué versículo? El versículo 17. Si graba en su mente, en su corazón, hasta morir, no va a olvidarse. Si no sé muy bien, si pierde mañana, no sé, esa cosa. Pero ahora ya tiene que asegurar: Dios me perdonó, Jesucristo me salvó, yo soy justo. Dios les bendiga. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta clase para poder escudriñar la palabra del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. También gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos santificados, justificados y perfeccionados. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor, por haber salvado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitir esta clase de la Biblia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya terminamos. Gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy, la clase de evangelización número 24. Vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7. Del versículo 11 voy a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió
al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hasta el versículo 28 he leído. Hoy nosotros estamos siguiendo clase de evangelización número 24 con el tema de la redención eterna. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, sale vocabulario perpetuo. Cuando estaba hablando, ¿no? Perpetuamente, perpetuo. Por ejemplo, ¿no? El día 14 de enero, a través de Moisés, cumplió una ceremonia de Pascua, porque Dios preparó un plan para matar a los primogénitos, incluye los ganados. Sí o sí tenía que morir todos los egipcios, incluyen los israelitas. No por cometer mucho, ni hacer algunas cosas maldades, sino que solamente nacieron por primera vez de la familia como primogénito, ya tenía que ser muerto por medio de juicio de Dios. Esa es una plaga para destruir a Egipto.
Pero únicamente podía ser salvo una persona que, preservando la oveja desde 10 de enero hasta 14, al caer sol el día de 14 de enero, podía degollar y, preparando masa de hisopo, mojado de la sangre, y pinta 2 postes de la puerta y dintel, donde la gente entra y sale. Qué raro, ¿no? Ya, para ser salvo, ¿qué tenía que hacer? Según la enseñanza de ser humano del mundo, ¿cómo está enseñando? Entre los budismos y también otra religión, siempre está pidiendo: usted, si hace buenas obras, ya podrá entrar en el paraíso, en el reino de Dios, y vivirá eternamente. Así puede explicar. Aunque sea diferente, budismo y también catolicismo, evangélica, todos son diferentes, pero ya está pidiendo buena obra. Si comete, la gente se va al infierno. También si hace buenas obras, ya puede entrar a un lugar bueno. Pero el día 14 de enero, el día de Pascua, no había pedido buena obra, ni quisiera ver la oración. Nada que ver. Porque Dios había puesto una regla: voy a cruzar en aquella noche, 14 de enero, voy a ver la puerta. Cuando haya pintada por la sangre, voy a cruzar en esa casa sin darle plaga, mortandad. Es decir, que no quería quitar la vida de los primogénitos, la casa que haya pintada por la sangre. Imagínense, ¿no? Si la gente pinta con la sangre sobre puerta, entonces ¿se ve muy bien o no? Para mí, poco se ve horrible, ¿no? Uy, ¿cómo pintan la sangre? No me gusta. Pero Jehová estaba diciendo, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Significa que en vez de matar un primogénito, ya una oveja tenía que morir. Se llama intercambio. Y otra palabra es ofrenda, sacrificio. Por esa razón nosotros podemos entender que Dios quería ver solamente la sangre que iba a pintar 2 postes de la puerta y dintel. O sea, lo mismo, Dios estaba avisando a los israelitas después de cruzar el día de Pascua. Como decía, perpetuamente tenía que conmemorar esta ceremonia. Al llegar el día 14 de enero, todos los israelitas tenían que unir en el lugar del tabernáculo de reunión, y también al llegar en el templo de Jerusalén después de pasar tiempo, ¿no? Por esa razón, todos los israelitas durante casi 1500 años, antes de morir Jesucristo, estaba conmemorando la fecha exactamente como el día de Pascua. Como nosotros también hoy en día está pasando 2000 años después de morir Jesucristo, conmemorando con diferente palabra, como dice, Semana Santa. Cada año Semana Santa se cambia la fecha porque Candelario de Israel está utilizando. Por esa razón se cambia.
En aquel entonces ya hasta ahora en total 3.500 años por ahí está pasando, pero está conmemorando perpetuamente. O sea, cuando Dios manda una ceremonia que cumpla perpetuamente, eso es muy importante para nuestra vida espiritual y nuestro espíritu. También otra palabra, el día 10 del mes séptimo, perpetuamente tenía que conmemorar. Porque el día 10 del mes séptimo del año, una vez al año iba a limpiar perfectamente los pecados de Israel que había cometido. Por eso ya nosotros hemos aprendido, ¿no? Por medio de sumo sacerdote podía preparar. Pero siendo sumo sacerdote como tipo Aarón, si murió Aarón, entonces su hijo, ¿no?, se levanta como sumo sacerdote. Siendo varón, ya durante un año habría cometido. Por eso de primero tenía que limpiar su pecado, su debilidad, su transgresión, ¿no? Y por eso matando becerro, llevando la sangre, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces lado oriental. Y luego, y sale para matar, degollar un cabrío, quitando la sangre, llevando otra vez, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces, ahora en el lugar de propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Por medio de esa forma, cada vez al año, Dios podía confirmar. No va a permitir otra fecha. Sí o sí tenía que ingresar en esa fecha. Si rociando 7 veces, Dios iba a perdonar todos. Por eso tenía que conmemorar, tenía que establecer la fecha, ¿no? Las dos cosas está enseñando muy importante en nuestra vida. Porque Jesucristo fue capturado por los sacerdotes romanos, soldados, ya fue crucificado. Antes de ser crucificado ya Jesucristo recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista, al siguiente día dice que es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya traspasó el pecado del mundo a Jesucristo. Jesucristo estaba siendo encargado del pecado del mundo. Ya Jesucristo tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre, limpiando una sola vez para siempre. Entonces, exactamente misma fecha que estaba matando la oveja, el día 14 de enero, el día de Pascua, Jesucristo murió, limpió todos nuestros pecados. Es como igual que la fecha de 10 del mes séptimo, y sumo sacerdote, siendo Jesucristo como sumo sacerdote celestial, podía rociar 7 veces con su sangre, habiendo obtenido eterna redención. Cuando uno recibe la salvación, Dios le regala el Espíritu Santo del Señor. Por tener el Espíritu Santo del Señor, la gente ya puede estudiar la palabra de Dios y también puede recibir entendimiento por Dios. Porque, según mi caso, ¿no?, antes de recibir la salvación, estaba leyendo Romanos, Hebreos, no podía comprender nada. Pero después de ser salvo, siendo justo, mientras tanto que yo leo, yo puedo entender lo que está hablando, escrito. Por eso, en esta clase voy a explicar poco a poco. Hay dos tipo de manera, ¿no? Uno es por medio de la ley,
podía limpiar sus pecados. Pero según esta palabra, el versículo 11 está hablando muy importante, una enseñanza. El versículo 11 así dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, muy interesante, ¿no? Ahora está saliendo dos cosas: la orden de Aarón, la orden de Melquisedec. ¿Qué diferencia hay? La orden de Aarón, es decir, que entre los sacerdotes podían tener su cargo sacerdocio terrenal desde que tenga 30 años. Entre muchos sacerdotes, y puede establecer sumo. Se llama uno, ¿no? La cabeza. Pero más o menos iba a morir 50 o 60 años. Por eso, por la muerte del sacerdote, no podía tener validez de su trabajo perpetuamente. Mejor dicho, que no podía limpiar el pecado futuro, tampoco podía limpiar eternamente. Porque este hombre está teniendo la vida corta. Comparando del tiempo eterno, la gente que vive 60 años o 70 años, ¿cómo nosotros podemos calcular? Sobre millón de años, y comparando 50 años. Es como si fuera que un grano de arena que está quedando sobre playa de Viña del Mar, incluye Valparaíso, incluye hacia playa de Perú, todo para encontrar un grano de arena. ¿Se ve o no se ve? Si alguien puede ver, ya sería bueno. Significa que eterno. O sea, siempre yo estoy pensando, ¿no? En nuestra mente, en nuestra experiencia, nunca nosotros podemos imaginar el tiempo eterno. ¿Alguien puede calcular? Aún todavía está viviendo 70, 80 años y dice que se puede calcular tiempo eterno. Eso es mentiroso. Significa que el ser humano solamente calcula si fuera como una persona que imagina de años solamente 1 millón o 100 millones de años, nada más. Pero nadie puede calcular el tiempo eterno, porque no existe en el mundo. Tiempo eterno no. Por eso siempre está escuchando la palabra eterna redención, pero no alcanza. ¿Por qué? Yo está viviendo en otro mundo. Dios está viviendo en el mundo que vive para siempre. Pregunto, ¿cuántos años tiene nuestro Dios? ¿Cuántos años tiene nuestro Dios? Es una palabra tonta o tontería. Una palabra tontería es. Porque Dios existe desde principio hasta hoy, y también desde hoy hasta eterno. ¿Y cuando termina eterno? No sé. Alguien estaba hablando, ¿no? Ya, podemos imaginar que como el cordillera o la cordillera de Ande, que está siguiendo Bolivia, desde Venezuela, no sé muy bien, y la cordillera Ande está bien. Exactamente, ya conozco Chile, está bien. Entonces,
Imaginando que hay muchos países está añadiendo, ¿no? Una vez de 1000 años, si viene un cóndor que viene y luego pica una vez. Una vez de 10 años viene y para picar una roca de Andes hasta que se acabe toda parte de cordillera de Andes. Si pasaría, no alcanzaría el tiempo eterno. Imagínense. Cuando yo viajaba de Argentina o de Paraguay, ¿no? Estaba cruzando cordillera Andes. ¡Wow! Muy, muy gigante, ancho, estaba nevado. Por eso si una persona se cae de avión, entonces ya no puede salvar fácilmente, no puede caminar, porque no vive la gente. Pero por su pico de cóndor, una vez al 10 años, si viene y pico y luego regresa hasta que se acabe toda parte de cordillera Andes, no alcanzaría el tiempo eterno. Significa que nosotros no podemos imaginar el tiempo eterno. Por eso tenemos que reconocer que diferente horario, diferente tiempo, diferente experiencia, diferente conocimiento vivimos que nuestro Dios. Por eso no puede absorber fácilmente, no. Porque según su cálculo solamente, me parece que yo cometo, parece que yo he cometido. Si fuera perfección, ¿qué significa? Si fuera perfección a través de la ley de Moisés, ¿por qué es necesario buscar otra manera? Significa que por medio de mandamiento, por medio de la ley de Moisés, nunca iba a perfeccionar a los que se acercan a Dios. Porque matando oveja, matando cabra, matando cabrillo, no alcanzaba limpiar perpetuamente de sus pecados. Me han dicho que no podía quitar sus pecados eternamente. Eso es como debilidad de manera de hacer la rendición. Nosotros podemos entender que por la orden de Melquisedec es totalmente diferente, porque ya, según mi entendimiento, ¿no? Observando que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo había sumo sacerdote, no había dicho sumo sacerdote, sino que sacerdote celestial, así dice. Creo que no, una vez había presentado en la época de Abraham, después de ganar contra la guerra contra 5 reyes para liberar a los cautivos de Sodoma y Gomorra. Cuando regresando a su casa apareció Melquisedec. Melquisedec, siendo sacerdote celestial, le bendijo a Abraham. Abraham apartó diezmo, le entregó. Por eso estaba diciendo, ¿quién es mayor? Abraham y Melquisedec. Melquisedec era mayor, por eso el que menor recibe la bendición por mayor. Esa es la verdad. Y luego nos apareció. Pasando tiempo, uno de 2000 años, apareció en el libro de Hebreos. Melquisedec. Por la orden de Melquisedec, Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. Sumo era sumo. Único, sumo sacerdote celestial. Además, nuestro Dios, por medio de juramento, como tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El versículo 21, en el medio, como dice,
con el fragmento del que le dijo, juró el Señor. Siempre cuando estoy mirando esta palabra, ¿no? Cuando nosotros entramos en el servicio militar antes de tener cargo, recibiendo entrenamiento durante 6 meses, ¿no? Pero iba a establecer un representante de 180 personas. De primero tenía que jurar. ¡Juró! En aquel entonces ya uno representante se levanta así mano y otro 179 junto. ¡Juró! Yo soy tal persona como Juan Bach. Nosotros ingresamos en servicio militar como 2 de marzo de 2022. Nosotros queremos recibir entrenamiento con todo corazón. Nosotros podemos respetar reglamento de servicio. La fecha 2 de marzo 2022, juntamente con el representante Juan Bach. ¡Pum! Así. En aquel entonces todo tenía que practicar. Yo practiqué eso. Cuando presentan fragmento todos ya, ¿cómo está haciendo algo hecho contrato? Porque hay documento, ¿no? Entrega al comandante. Porque después de jurar ya tiene que cumplir. ¿Es cierto? No puede escaparse del campamento militar. Hasta terminar ya tiene que seguir el estudio, recibiendo entrenamiento. Sí, yo pasé así 6 meses y luego poniendo rango y ya podía ser como instructor para los soldados. Nuestro Dios está hablando. ¡Juró! La fecha que mi hijo amado que nació en este mundo. Voy a levantar sumo sacerdote celestial. No voy a arrepentirme de lo que estoy haciendo fragmento con él. Él limpiará el pecado del mundo por su sangre y va a ser la redención eterna. Y la obra de mi hijo amado siendo Salvador llevará perpetuamente para justificar, santificar y perfeccionar. Yo te juro. Mucha gente, ¿no?, leyendo la letra solamente piensa que esa es una letra que el ser humano había escrito. Pero uno que cree en Dios no acepta esta forma, sino que cree la verdad que esta palabra es la palabra de Dios vivo. Por eso perfectamente está permaneciendo eternamente nuestro Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención y luego está sentado en la diestra de Dios. Ya terminó su obra. Pero la gente está calculando. ¿Qué es eterno? Hasta mañana. Creo que hasta mañana. ¿Qué es eterno? Pasaría un mes. ¿Qué es eterno? El tiempo eterno. Me parece que hasta hoy nomás. ¿Quién está engañando en su mente, en su corazón? ¿Quién está engañando en su mente, en su corazón? Satanás. ¿Por qué? Para que no absorbe la palabra de Dios como la fe. Por esa razón, el versículo 16. El versículo 16. El versículo 16, así dice. Versículo 16, yo digo, ¿no? No constituido conforme
a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa? Indestructible. Significa que no va a perder su poder para seguir como sacerdote para siempre. Y luego nosotros podemos observar esta palabra, como dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Significa, estaban muriendo, no vale. Al morir, no vale. Al morir, no vale. No. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Mas ¿a quién se refiere? Jesucristo. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Wow. Acá sale otra vez, inmutable. No se cambia su cargo sacerdocio. Por lo cual puede también, esta palabra más importante en esta clase, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Dos cosas Jesucristo está haciendo. Uno es, habiendo obtenido eterna redención, quitando todos nuestros pecados, y luego, después de cometer, ya la gente, ya no hay manera, ¿no? Pero Jesucristo siempre está pidiendo al Señor para que mantenga la justificación, santificación y perfección, para interceder por ellos, así dice. Por esa razón nosotros tenemos que entender, tenemos nuestro abogado celestial, no había muerto ya, porque había resucitado teniendo la vida eterna. Nunca iba a cambiar su cargo sacerdocio. Por eso solamente nosotros podemos decir, Señor, gracias, Señor, por haber limpiado todos nuestros pecados. Señor, gracias por haber salvado a nosotros. Manteniendo nuestro corazón, manteniendo esta fe, Dios siempre nos bendice. Alguna persona piensa, después de recibir la salvación, ya nosotros no tenemos pecado, por eso podemos vivir libremente. Es una tontería también. ¿Por qué? Ya busquemos una palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, 15, así dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que sí, uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién murió por todos? Jesucristo murió por nosotros. El versículo 15, y por todos murió. ¿Cómo dice? Todos murió. Ya, cada uno que recibe la salvación tiene que considerar que había crucificado juntamente con Jesucristo. Lo que yo vivo, yo no vivo, sino que vive en mí, ¿quién? Jesucristo. Por nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida para que Jesucristo trabaje en nuestra vida, para poder salvar las almas. Ya, como dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al principio puede ser justo, santo, perfecto. Pero segundo paso, para tener la vida de creencia, tiene que creer en esta palabra. Mi vida no es mía, sino que Jesucristo me compró. Jesucristo quiere usar mi cáscara. Jesucristo quiere ingresar en mi corazón, quiere dominar para
que cumpla su voluntad a través de mi vida. Si cree, no vive como antes. Anteriormente, ¿cómo vivía antes de recibir la salvación? Siempre tenía objetivo. Para mí, para mí, para mí. ¿Es cierto o no? Para mejorar mi vida, ya tengo que ganar. Para mi vida mejor, ya tengo que estudiar. Pero ya tiene que calcular. Su vida fue sepultada. Ahora, lo que está viviendo, Jesucristo quiere usar su cáscara, su cuerpo, su vida, para dominar su vida. Eso es la vida de creencia. Cuando acepta esta fe, la gente piensa, ¿cómo yo puedo predicar? ¿Cómo yo puedo apoyar en el Evangelio? ¿Cómo yo puedo caminar con la voluntad del Señor? Si busca la voluntad del Señor, Dios va a bendecir, sí o sí. Gracias por la participación de hoy esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra del Señor, Dios nos da esta bendición. Dios envió a su Hijo amado para que hiciera la redención eterna por su sangre. Por eso ya nosotros fuimos rescatados de todos nuestros pecados. Pero ahora nosotros no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que buscar la manera para poder vivir por el Evangelio, porque más el justo vivirá por la fe. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Inmensas olas de embravecido mar que asaltan en mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de luchas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo